Amós era un hombre sencillo, dedicado al pastoreo y al cultivo de sicómoros en la pequeña aldea de Tecoa, situada al sur de Jerusalén. No era sacerdote ni pertenecía a una línea profética. Su vida, hasta entonces, estaba marcada por la rutina tranquila de un pastor, cuidando de sus ovejas y trabajando arduamente para sostener a su familia. No tenía aspiraciones de grandeza, ni se veía a sí mismo como alguien destinado a realizar hazañas extraordinarias. Tecoa, una región rural y relativamente aislada, era el lugar donde Amós encontraba paz y sentido, lejos de los centros de poder e influencia. Sin embargo, esa vida simple y tranquila fue abruptamente interrumpida cuando Amós recibió un llamado divino que cambiaría para siempre el curso de su existencia. Dios lo eligió, no por su posición social ni por su formación teológica, sino por su corazón humilde y dispuesto a obedecer. Amós, que hasta entonces era conocido solo como un pastor y recolector de sicómoros, sería transformado en un profeta, encargado de llevar un mensaje de advertencia y juicio al reino de Israel. El llamado divino llegó en un momento crítico de la historia de Israel. Bajo el reinado de Jeroboam II, el reino estaba experimentando un período de prosperidad material sin precedentes. Las fronteras de Israel se expandieron y la riqueza fluía hacia las ciudades, creando una ilusión de seguridad y éxito. Sin embargo, esa prosperidad venía acompañada de una profunda decadencia moral y espiritual. La justicia estaba corrompida, los pobres eran oprimidos, y la adoración a Dios se había convertido en un ritual vacío, desprovisto de sinceridad o verdadera devoción. Fue en este contexto que Dios llamó a Amós a dejar su vida pacífica en Tecoa e ir a Israel a profetizar contra la injusticia y la corrupción que impregnaban la sociedad. Amós no se consideraba un profeta de profesión ni formaba parte de una escuela profética. Él mismo afirmó que no era profeta ni hijo de profeta, sino que había sido llamado directamente por Dios para esta misión específica. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: «Ve, profetiza a mi pueblo Israel». Amós 7:15. Estas palabras revelan la profundidad del llamado de Amós, un llamado que él no buscó, pero que aceptó con temor y reverencia. Al recibir esta misión divina, Amós dejó atrás la seguridad de su vida en Tecoa y viajó al reino de Israel, sabiendo que su mensaje no sería bien recibido. Fue enviado a una nación que, a pesar de su prosperidad material, estaba espiritualmente en bancarrota. El coraje de Amós al obedecer el llamado de Dios, aún sabiendo las dificultades que enfrentaría, es una prueba de su fe inquebrantable y de su confianza en la justicia divina. La misión de Amós era clara. Debía proclamar el juicio inminente de Dios sobre Israel a causa de sus iniquidades. No fue llamado para adular a los poderosos ni para ofrecer palabras de consuelo a quienes vivían en pecado. Al contrario, Amós fue enviado para ser la voz de la verdad, denunciando la opresión de los pobres, la corrupción de los líderes y la hipocresía de la adoración que se había vuelto común en Israel. Se convirtió en el portavoz de Dios en un tiempo de gran oscuridad espiritual, alertando al pueblo de que el día del juicio estaba cercano y que el arrepentimiento era la única esperanza para evitar la catástrofe. El llamado divino de Amós nos recuerda que Dios muchas veces elige a los menos probables para realizar sus obras. Amós, un simple pastor, fue transformado en un poderoso profeta, cuyo mensaje resonaría a lo largo de los siglos. Su vida es un testimonio de que la verdadera grandeza no se encuentra en las apariencias externas o en las posiciones de poder, sino en la disposición de obedecer a Dios y decir la verdad, independientemente de las consecuencias.
Ya en Israel, el mensaje central de Amós estaba arraigado en la justicia social y la rectitud, dos virtudes que él consideraba inseparables de la verdadera adoración a Dios. En sus profecías, Amós denunciaba vigorosamente las desigualdades que permeaban la sociedad de Israel. Observó cómo los ricos y poderosos explotaban a los pobres, acumulando riquezas a costa de los menos favorecidos. Amós vio que la prosperidad de Israel no se compartía de manera justa, sino que estaba concentrada en manos de unos pocos. Para él, esta desigualdad era un reflejo directo de la decadencia moral y espiritual del pueblo, que se había apartado de los mandamientos de Dios. Amós no escatimó palabras al condenar a los ricos que oprimían a los pobres y a los poderosos que corrompían la justicia. Advertía que la verdadera adoración a Dios no podía separarse de la práctica de la justicia. Aborrezcan el mal, amen el bien, restablezcan la justicia en los tribunales. Amós 5:15. Este versículo encapsula el corazón del mensaje de Amós, donde deja claro que Dios exige más que sacrificios y rituales religiosos. Él quiere ver justicia en las acciones cotidianas. Amós denunció a aquellos que frecuentaban los templos, pero ignoraban las necesidades de los oprimidos, mostrando que la verdadera espiritualidad debe expresarse a través de la compasión y la justicia. La indignación de Amós contra las injusticias de su tiempo fue acompañada por una profunda convicción de que Dios no toleraría la corrupción indefinidamente. Predicó que el juicio divino estaba a punto de caer sobre Israel si el pueblo no se arrepentía y cambiaba sus caminos. Amós usó imágenes poderosas para describir la inminencia de este juicio, comparándolo con un león que ruge o un fuego que consume. Ha rugido el león, ¿quién no temerá? Ha hablado Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amós 3:8. Esta declaración refleja la urgencia de su mensaje. El momento de actuar era ahora, antes de que fuera demasiado tarde. El mensaje de Amós estaba particularmente dirigido a los líderes de Israel, aquellos que tenían el poder de cambiar las cosas, pero que, en lugar de eso, perpetuaban la injusticia. Criticaba duramente a los jueces corruptos, a los comerciantes deshonestos y a los líderes religiosos que hacían la vista gorda ante las injusticias a su alrededor. Amós se convirtió en la voz de los que no tenían voz, clamando por justicia en nombre de los oprimidos. Su mensaje era un llamado para que Israel se reconciliara con Dios a través de la práctica de la justicia y la rectitud, porque sin esto, todos los rituales religiosos serían en vano. A pesar de la dureza de sus palabras, Amós ofreció una esperanza. Si el pueblo se arrepentía y volvía a practicar la justicia, Dios los perdonaría y restauraría la nación. Su mensaje es un recordatorio poderoso de que, para Dios, la justicia social no es una opción, sino un requerimiento. El libro de Amós nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a considerar cómo estamos tratando a los demás, especialmente a los más vulnerables. La verdadera adoración a Dios, según Amós, debe vivirse a través de acciones que promuevan la justicia y la rectitud, haciendo del mundo un reflejo más fiel de la voluntad divina. Las visiones que Amós recibió de Dios fueron impactantes y cargadas de simbolismo, sirviendo como poderosas advertencias para el pueblo de Israel. Una de las más impactantes fue la visión del plomo. Esa visión ocurrió en un momento en que Dios estaba revelando al profeta el estado de Israel, una nación que, aunque próspera en términos materiales, estaba espiritualmente corrompida y moralmente decadente. Amós, quien ya había pronunciado diversas profecías de advertencia y juicio, recibió esta visión como una confirmación del juicio inminente que Dios traería sobre el pueblo. En la visión, Amós vio al Señor de pie junto a un muro construido con plomada, sosteniendo una plomada en sus manos.
Una plomada es un instrumento utilizado en la construcción para medir la verticalidad de una pared, asegurando que esté perfectamente recta y alineada. El uso de la plomada en la visión es profundamente simbólico. Así como la plomada se usa para medir la rectitud de una pared, Dios estaba midiendo la rectitud del pueblo de Israel. Dios entonces preguntó a Amós qué veía, y el profeta respondió que veía una plomada. La respuesta de Dios a esta visión fue una declaración solemne y severa. He aquí, yo pongo plomada en medio de mi pueblo Israel. Nunca más lo pasaré por alto. Amós 7:8. Esta afirmación indicaba que Dios estaba usando la plomada como una metáfora para evaluar la integridad espiritual de Israel, y el resultado de esa medición no era favorable. La nación, que debía estar alineada con los preceptos divinos, se había desviado gravemente. El muro, que representa al pueblo de Israel, estaba fuera de alineación, y eso significaba que no podría soportar el juicio que vendría. La visión de la plomada significaba que el tiempo de la paciencia divina había terminado. Hasta ese momento, Dios había pasado por alto los pecados de Israel, dándoles tiempo para arrepentirse y corregir sus caminos. Sin embargo, con la plomada en la mano, Dios estaba declarando que la evaluación final había sido hecha y que Israel había sido hallado en falta. La nación, representada por el muro, estaba torcida y a punto de colapsar. No habría más demoras. El juicio estaba determinado y sería definitivo. Esta visión también tenía implicaciones personales para Amós. Como profeta, él era el mensajero encargado de comunicar esta terrible realidad al pueblo de Israel. La visión de la plomada, con su claridad y simplicidad, reforzaba la misión de Amós de proclamar la verdad, por dura que fuera. Estaba siendo llamado a anunciar que el juicio de Dios era inevitable porque la injusticia y la corrupción se habían arraigado profundamente en la sociedad israelita. Otra visión poderosa del profeta Amós fue la del cesto de frutas maduras. En la visión, Dios mostró a Amós un cesto lleno de frutas maduras y preguntó al profeta qué veía. Amós respondió simplemente que veía un cesto de frutas maduras. La imagen de frutas maduras evoca una sensación de plenitud, de algo que ha llegado a su punto máximo de desarrollo. Sin embargo, también hay una connotación de que esas frutas, por estar maduras, están muy cerca de deteriorarse y pudrirse. Simbolizan algo que está a punto de alcanzar el fin de su ciclo, a punto de pasar del estado de madurez al de decadencia. La respuesta de Dios a la visión fue contundente y cargada de significado. Ha llegado el fin para mi pueblo Israel. No lo pasaré más por alto. Amós 8:2. Esta declaración marcaba el fin de la paciencia divina con Israel. Así como las frutas en el cesto estaban listas para pudrirse, el pueblo de Israel había llegado al límite de su iniquidad y el tiempo para el arrepentimiento se estaba agotando. La visión del cesto de frutas maduras indicaba que Israel estaba maduro para el juicio y que el momento de la intervención divina había llegado. La metáfora del cesto de frutas maduras encapsula la idea de que Israel, a pesar de su prosperidad y seguridad aparente, estaba espiritualmente podrido. Las frutas, que a primera vista pueden parecer buenas, en realidad están en un estado en el que rápidamente se deteriorarán. De la misma manera, Israel, que había acumulado riquezas y poder, estaba a punto de enfrentar la ruina por su corrupción moral y espiritual. La visión revelaba que la nación no tenía más tiempo que perder. El juicio de Dios estaba a punto de ser derramado y no habría más perdón ni retraso. Además, la visión del cesto de frutas maduras también reflejaba la inevitabilidad del juicio divino. Así como las frutas maduras inevitablemente se pudren,
Israel enfrentaría inevitablemente las consecuencias de sus pecados. Dios estaba mostrando a Amós que el tiempo de advertencias y misericordia había terminado. El destino de Israel estaba sellado. La nación sería recogida como frutas que han alcanzado su madurez y están listas para ser descartadas. Amós, como profeta, fue encargado de transmitir esta terrible verdad al pueblo. Su misión era informar a Israel que el juicio de Dios era inminente e inevitable. La visión del cesto de frutas maduras no dejaba espacio para interpretaciones optimistas ni esperanzas de un aplazamiento. Era un mensaje claro y directo de que el tiempo de Israel se había agotado y que el juicio estaba a la puerta. Amós también utilizó alegorías y metáforas en sus mensajes para comunicar profundas verdades espirituales. Comparó la inminente destrucción de Israel con un terremoto, un evento que todos en Israel comprendían como devastador e incontrolable. Esta comparación servía para ilustrar la inevitabilidad y la magnitud del juicio divino. Amós no solo hablaba de desastres naturales, sino que usaba estas imágenes para expresar el caos que seguiría a la caída de Israel. El lenguaje vívido y las alegorías que empleaba estaban destinados a impactar al pueblo, sacándolos de su complacencia y llevándolos a reflexionar sobre sus vidas y decisiones. Y hablando de impactar a las personas, la historia del Día del Señor en la profecía de Amós es uno de los mensajes más poderosos y aterradores que el profeta transmitió al pueblo de Israel. En la mentalidad del pueblo, el Día del Señor generalmente se asociaba con un tiempo de gran victoria y liberación, un momento en el que Dios intervendría de manera decisiva a favor de Israel, destruyendo a sus enemigos y estableciendo la justicia divina. Se veía como un día de triunfo, donde los enemigos de Israel serían sometidos y la nación sería exaltada. Sin embargo, Amós subvierte esta expectativa de manera dramática. Reveló al pueblo que el día del Señor no sería un tiempo de luz y salvación para Israel, sino un día de oscuridad y juicio. El profeta, conocido por sus duras críticas a la injusticia y la corrupción, declaró que ese día no traería la redención que el pueblo esperaba, sino destrucción y calamidad. Ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz. Amós 5:18. Con estas palabras, Amós advertía que el día del Señor sería un tiempo de gran angustia, una completa reversión de las expectativas populares. Amós describió el día del Señor como un evento apocalíptico, marcado por oscuridad y terror. Pintó un cuadro sombrío, donde no habría escape ni refugio. La seguridad que el pueblo de Israel sentía en su prosperidad material y en sus alianzas políticas sería completamente desmantelada. Amós usó imágenes vívidas para ilustrar la magnitud del desastre que se aproximaba, comparándolo con un hombre que huye de un león solo para encontrarse con un oso, o que entra en su casa, apoya la mano en la pared y es mordido por una serpiente. Amós 5:19. Esta descripción simboliza la inevitabilidad del juicio y la ausencia de cualquier lugar seguro. El día del Señor sería un momento de revelación y justicia, donde las verdaderas condiciones espirituales del pueblo de Israel serían expuestas. Amós destacó que Dios no estaba impresionado con los sacrificios y rituales que el pueblo realizaba. Para Dios, estos actos eran vacíos e hipócritas, porque no reflejaban una verdadera devoción ni una práctica de justicia social. Aborrezco, desprecio vuestras fiestas, y no me agradan vuestras asambleas solemnes. Amós 5:21. Dijo el Señor a través de Amós. Este rechazo de los rituales religiosos mostraba que el día del Señor sería un tiempo de juicio para aquellos que habían descuidado la justicia y la rectitud en sus vidas. Amós también dejó claro que el día del Señor no era solo una amenaza para Israel, sino que tenía implicaciones universales.
El juicio que Dios traería no se limitaría a una nación o pueblo, sino que afectaría a todas las naciones, mostrando que la justicia divina no conoce fronteras. Este entendimiento del Día del Señor, como un evento de juicio universal, ampliaba el mensaje de Amós y reforzaba la idea de que Dios es el juez de toda la tierra, y no solo de Israel. En su predicación, Amós enfatizó que el Día del Señor era un llamado al arrepentimiento. Exhortó al pueblo a buscar a Dios de todo corazón y a corregir sus caminos antes de que fuera demasiado tarde. Para Amós, el Día del Señor no era solo una profecía de desgracia, sino también una advertencia de que aún había una oportunidad para cambiar, para regresar a Dios y evitar el desastre. Sin embargo, su mensaje también dejaba claro que, sin un verdadero arrepentimiento, el juicio era inevitable. Las profecías de Amós no se limitaron al reino de Israel. Por el contrario, también pronunció juicios divinos contra las naciones vecinas de Israel. Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab fueron el blanco de las advertencias proféticas de Amós. Cada una de estas naciones era acusada de cometer atrocidades que violaban las leyes morales y humanas, como la violencia extrema, la traición, la crueldad desmedida y la opresión de los débiles. A través de estas profecías, Amós demostró que la justicia de Dios no estaba confinada a Israel, sino que era una justicia universal, donde todas las naciones serían juzgadas por sus acciones. Amós comenzó sus profecías contra las naciones vecinas con Damasco, la capital de Siria, condenándola por su brutalidad en los conflictos con Galaad. Acusó a los sirios de trillar a Galaad con trillos de hierro. Amós 1:3, una imagen que simboliza la violencia extrema y la deshumanización de sus acciones. De manera similar, Gaza, uno de los principales centros filisteos, fue condenada por capturar pueblos enteros y venderlos como esclavos. La avaricia y la falta de compasión que motivaron estos actos fueron duramente criticadas por Amós, quien declaró que el fuego del juicio de Dios destruiría los muros y palacios de estas ciudades. Tiro, una ciudad-estado famosa por su riqueza y comercio, también fue denunciada por Amós. Aunque Tiro tenía una alianza de larga data con Israel, la rompió al entregar una comunidad entera de refugiados al cautiverio, un acto de traición que Dios no dejaría impune. Amós profetizó que la destrucción alcanzaría a Tiro como consecuencia de su traición, mostrando que Dios valora la fidelidad y la justicia por encima de los intereses económicos y políticos. El mensaje de Amós para Tiro refuerza la idea de que las alianzas deben basarse en principios morales sólidos, no en conveniencias temporales. Edom, Amón y Moab, otras naciones vecinas de Israel, también fueron blanco de las profecías de Amós. Edom fue condenada por su enemistad persistente y violenta contra Israel, mientras que Amón fue acusada de atrocidades cometidas contra mujeres embarazadas en tiempos de guerra, buscando expandir su territorio a cualquier costo. Moab fue condenada por deshonrar a los muertos al quemar los huesos del rey de Edom. Estos actos brutales e inhumanos, que violaban no solo las leyes de Dios, sino también las normas básicas de decencia humana, eran inaceptables para el Señor. Y Amós anunció que estas naciones enfrentarían el juicio divino como resultado. Por estos motivos, la misión de Amós estuvo marcada por una intensa oposición y persecución, tanto por parte de los líderes religiosos como del propio pueblo de Israel. Como un profeta que se atrevió a denunciar la injusticia y la corrupción, Amós enfrentó una fuerte resistencia de aquellos que se beneficiaban del status quo.
Sus palabras, cargadas de verdad divina, representaban una amenaza directa a los intereses de los poderosos, quienes preferían silenciar al profeta antes que escuchar sus duras advertencias. Amós no era un profeta popular. Su mensaje perturbaba la falsa paz en la que muchos se refugiaban, exponiendo las heridas profundas de la sociedad israelita. Uno de los episodios más emblemáticos de la oposición que enfrentó Amós fue su confrontación con Amasías, el sacerdote de Betel, quien intentó expulsarlo de Israel. Amasías, como sacerdote de Betel, ocupaba una posición de gran influencia y responsabilidad. Estaba encargado de mantener el culto en el santuario real, un lugar que había adquirido importancia política bajo el reinado de Jeroboam II. Amasías estaba comprometido con el sistema de la época y cualquier amenaza a la estabilidad religiosa y política de Betel era vista como una amenaza para el reino mismo. Cuando Amós comenzó a predicar sus mensajes de condenación, declarando que el rey Jeroboam moriría a espada y que Israel sería llevado al exilio, Amasías interpretó estas palabras como una grave amenaza al orden establecido. Molesto por las profecías de Amós, Amasías decidió actuar para silenciarlo. Envió un mensaje al rey Jeroboam II, acusando a Amós de conspiración y alegando que sus palabras estaban debilitando la moral y la seguridad del reino. Amasías afirmó que las profecías de Amós representaban una amenaza directa a la autoridad del rey y al bienestar de la nación. Además, Amasías confrontó directamente a Amós, intentando expulsarlo de Betel. Le dijo a Amós: «Vidente, vete, huye a la tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí, pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y el templo del reino». Amós 7:12-13. Las palabras de Amasías fueron un intento claro de deslegitimar a Amós, insinuando que debía profetizar solo en Judá, su tierra natal, donde podría ganarse el sustento y no interferir en los asuntos de Israel. Amasías veía a Amós como un intruso, un extranjero sin autoridad para hablar en Betel, y trató de relegar al profeta al estatus de un oportunista que profetizaba por ganancias personales. Sin embargo, Amós no se dejó intimidar por el intento de Amasías de silenciarlo. Su respuesta fue firme y directa, dejando en claro que no era un profeta por elección propia ni estaba allí por ambición personal. Amós respondió: «Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recolector de sicómoros. Pero Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel». Amós 7:14-15. Con estas palabras, Amós reafirmó que su misión era divina, no algo que él hubiera escogido o buscado. Estaba en Betel por obediencia al llamado de Dios, y no se dejaría intimidar por Amasías ni por ninguna otra autoridad humana. Amós entonces profetizó directamente contra Amasías, prediciendo que su esposa se convertiría en prostituta en la ciudad, que sus hijos e hijas serían muertos a espada, que sus tierras serían divididas y que él mismo moriría en tierra impura, lejos de Israel. Esta profecía era una sentencia devastadora para Amasías, quien, al intentar silenciar a Amós, había atraído sobre sí y su familia el juicio divino. El enfrentamiento entre Amós y Amasías revela el poder y la autoridad de la palabra profética, que incluso frente a la oposición de las autoridades establecidas, no puede ser silenciada. Amós representaba la voz de Dios en una nación que se había corrompido, y su fidelidad al llamado divino lo llevó a confrontar directamente a aquellos que estaban comprometidos con la preservación de un sistema injusto y opresor. Amós, después de responder a Amasías con firmeza, continuó su misión profética. No se dejó disuadir por la amenaza de expulsión ni por la acusación de conspiración.
Amós tenía un mensaje claro de Dios y estaba decidido a proclamarlo, independientemente de las consecuencias. Su obediencia al llamado divino era inquebrantable y permaneció fiel hasta el final. Aunque las Escrituras no proporcionan detalles específicos sobre la realización de estas profecías respecto a la muerte del sacerdote, la historia y la tradición sugieren que, como muchos que se opusieron a la voluntad divina, Amasías probablemente sufrió las consecuencias de su resistencia al mensaje profético. El reino de Israel, bajo el reinado de Jeroboam II, continuó experimentando prosperidad material por algún tiempo. Pero, como lo había previsto Amós, esa prosperidad fue seguida por un período de declive y desastre. Poco después del ministerio de Amós, el reino fue conquistado por los asirios, y muchos israelitas fueron llevados al exilio, tal como el profeta había advertido. Si Amasías aún estaba vivo para ver la realización de estas profecías, habría sido testigo de la devastación de Israel y la caída de Betel, el santuario donde servía, como parte del juicio de Dios sobre la nación. A pesar de las duras profecías de juicio que Amós proclamó contra Israel, su mensaje no fue de total desesperanza. Al final de su libro encontramos una nota de esperanza y restauración que revela el carácter misericordioso de Dios. Amós, aunque conocido por sus advertencias severas, también trajo un mensaje de redención para aquellos que se volvieran a Dios. Profetizó que, después del período de castigo, Dios restauraría al remanente fiel de Israel, trayendo renovación y bendiciones sobre el pueblo. Ese remanente sería la semilla de una nueva nación, purificada y dedicada a vivir según los principios de justicia y rectitud. Amós habló de un tiempo en que Dios levantará el tabernáculo caído de David. Amós 9:11, una referencia a la restauración de la dinastía davídica y, en última instancia, al advenimiento del Mesías. Ese período de restauración estaría caracterizado por una prosperidad abundante y una paz duradera, contrastando fuertemente con el caos y la destrucción anunciados en las profecías anteriores. Amós describió un escenario de fertilidad y abundancia, donde los montes destilarán vino dulce. Amós 9:13. Y el pueblo de Israel, finalmente reconciliado con Dios, disfrutaría de seguridad y alegría en su propia tierra. Esta visión escatológica no solo ofrecía consuelo, sino que también renovaba la esperanza de que Dios nunca abandonaría a su pueblo completamente. La promesa de restauración incluía no solo la reconstrucción física de Israel, sino también una renovación espiritual profunda. Amós profetizó que Dios plantaría a su pueblo en su tierra y nunca más serían arrancados de ella. Esta promesa apuntaba a un futuro donde la relación entre Dios e Israel sería restaurada de manera plena y permanente. La seguridad prometida por Amós no era solo material, sino también espiritual, garantizando que aquellos que permanecieran fieles a Dios vivirían en paz bajo su protección. La imagen de Israel como una nación renovada, firmemente arraigada en la justicia, reflejaba el deseo de Dios de restaurar no solo la tierra, sino también el corazón de su pueblo. El legado de Amós es uno de los más profundos y duraderos entre los profetas bíblicos. Aunque es considerado uno de los profetas menores, su mensaje de justicia social y rectitud moral resonó mucho más allá de su tiempo y sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Amós fue pionero al destacar que la verdadera adoración a Dios no puede separarse de la justicia hacia el prójimo. Su clamor por equidad y por una sociedad justa inspiró a muchos profetas que vinieron después de él, consolidándolo como una figura fundamental en el desarrollo de la literatura profética de Israel. Fue el primer profeta en abordar directamente las cuestiones de opresión social, corrupción y desigualdad.
Amós desafió la idea de que Israel, por ser el pueblo elegido, estaría exento del juicio de Dios. Por el contrario, advirtió que el privilegio de ser elegido por Dios traía consigo una responsabilidad aún mayor. De todas las familias de la tierra, solo a vosotros os he conocido. Por lo tanto, castigaré sobre vosotros todas vuestras iniquidades. Amós 3:2. Esta afirmación revolucionaria sentó las bases para una comprensión más amplia de la justicia divina, que no tolera la hipocresía ni la injusticia. El impacto teológico y literario de Amós también es evidente en la forma en que sus escritos influyeron en otros profetas. Su denuncia contra la injusticia social resonó en los escritos de Isaías, Miqueas y Jeremías, quienes también criticaron duramente las prácticas corruptas de sus contemporáneos. Amós abrió el camino para un nuevo enfoque profético, donde la moralidad y la ética social se convirtieron en elementos centrales. Su visión de un Dios preocupado no solo por los sacrificios y rituales, sino por cómo los seres humanos se tratan entre sí, sigue siendo uno de los principios fundamentales de la fe bíblica. Su mensaje de justicia social ha encontrado eco en movimientos que luchan por los derechos humanos, la equidad y la justicia a lo largo de la historia. Líderes religiosos y civiles de diferentes épocas y culturas han citado las palabras de Amós como inspiración para sus luchas por una sociedad más justa. Su famoso clamor, corra el juicio como las aguas y la justicia como un arroyo inagotable, Amós 5:24, fue utilizado, por ejemplo, por Martin Luther King Jr. en su discurso Tengo un sueño, demostrando el alcance atemporal y universal del mensaje de Amós. Ahora que conoces la historia de Amós y su confrontación con Amasías, es imposible ignorar el impacto que la valentía y la fidelidad de Amós nos dejan. Nos muestra que cuando somos llamados por Dios no podemos desviarnos ni retroceder, aunque eso signifique enfrentarnos a la oposición de los poderosos. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a escuchar y obedecer la voz de Dios, incluso si eso significa enfrentar desafíos y adversidades? ¿O, como Amasías, estás cómodo en tu posición y te resistes a aceptar la verdad que exige cambio? La elección es tuya, pero recuerda, el juicio divino es seguro y la justicia de Dios prevalecerá. Si esta historia te tocó, te desafió a reflexionar sobre tu propia vida y sobre cómo has respondido al llamado de Dios, entonces no dejes pasar esta oportunidad. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue aprendiendo más sobre estas poderosas historias de la Biblia. Al fin y al cabo, la verdadera sabiduría está en escuchar y obedecer la voz del Señor. Gracias por vernos. Un abrazo y que Dios los bendiga.